Si todos en toda tu escuela de repente se convirtieran en zombies, ¿qué harías? El mundo ha sido infectado por un virus mortal y ningún lugar es seguro. Hoy te voy a desglosar los errores que los personajes cometieron, lo que debes hacer, lo que no y cómo vencer a los zombies en High School of the Dead. Aquí vemos a Takashi, el cual es un estudiante de secundaria que todos los días está de mal humor, ya que siempre está buscando paz y tranquilidad. De repente, Takashi ve algo súper extraño en las puertas de la escuela. Es una persona, pero algo no está bien, ya que está actuando de manera extraña. Luego Takashi ve a algunos maestros, los cuales se enfrentan al hombre extraño en la puerta, cuando de repente este hombre extraño muerda a uno de los profesores. Entonces el profesor que fue mordido se levanta y muerde a otro de los maestros. Al ver eso, los ojos de Takashi se agrandan y sale corriendo, sabiendo que todos aquí están a punto de convertirse en zombies. Bueno, ciertamente espero que Takashi sea el fanático de las películas, porque eso se parece a una película programa de televisión normal de zombies. Por lo que si el prota ha visto alguno de estos programas, debe saber cómo enfrentarse a los zombies, ya que los comportamientos y puntos débiles de dichas criaturas están arraigadas a nuestra cultura pop. Por lo que si Takashi logra reconocer lo que está ocurriendo, debería ir corriendo a la cocina de su escuela para buscar cuchillos, bandejas, lo que sea que lo ayude a pelear contra los zombies. Takashi luego irrumpe en el salón de clases y agarra a su amigo de la infancia, Rei, diciendo que la gente está siendo asesinada afuera y que necesitan salir de allí. El grupo sale corriendo del salón de clases y en ese momento escuchan por el intercomunicador que la escuela está en estado de emergencia y que ha estallado la violencia. El pánico y el caos total se apoderan del lugar cuando los estudiantes escuchan los gritos aterradores del profesor moribundo en el intercomunicador. Hisashi, el amigo del protagonista, dice que deben dirigirse al techo y esperar por la ayuda, por lo que se ponen en marcha, y en eso se encuentran con un aterrador zombie. El grupete principal se las arregla para escapar del zombie, pero para mala suerte, Hisashi está mordido. Y en otros lugares vemos innumerables personas ser asesinadas a diestra y siniestra. Incluso los mejores amigos se apuñalan por la espalda para sobrevivir, mostrándonos el salvajismo que la humanidad es capaz de alcanzar. Poco después vemos que Hisashi está al borde de la muerte y le pide a Takashi que lo mate, ya que ambos saben lo que pronto le sucederá, y de repente Hisashi se convierte en un zombie, lo que obliga a Takashi a despedirse y acabar con la vida de su mejor amigo. Bueno, lo que acaba de pasar es bastante triste. Por otro lado, hubiera sido buena idea que cuando el brote inició, haber tomado lista de nuestro grupo y del resto de estudiantes para tener un registro de cuánto tiempo tarda el virus en hacer esto, ya que al comienzo de la historia los primeros infectados se convirtieron al instante, mientras que Hisashi tardó sus buenos minutos, por lo que deberíamos investigar a fondo ese asunto y descubrir qué causa eso. Quizás el lugar en donde la mordedura se ubica determina todo. También sería buena idea buscar armas o lo que sea que nos permita defendernos de los zombies, sin mencionar que tomar notas sobre los zombies no sería algo a descartar, como por ejemplo revisar los cuerpos de los zombies que ya no se mueven. La horrible carnicería continúa y en eso conocemos a esta chica de cabello rosa y a este tipo de gafas, los cuales han decidido emparejarse para sobrevivir. En eso el chico de gafas comenta que deben ir a la sala de profesores para buscar ayuda, a lo que la chica de cabello rosa comenta que otros estudiantes tuvieron la misma idea y acabaron mal. Seguidamente vemos que los zombies intentan acabar con la vida de una profesora de cabello rubio, y justo cuando iba a ser devorada, una chica de cabello púrpura, capitana del club de Kendo, aparece y la salva de los zombies. Mientras tanto, en el laboratorio de ciencias, la chica de cabello rosa y el chico con gafas intentan encontrar algo para defenderse de los muertos vivos, y en eso logran encontrar un gas y una pistola de clavos. Es entonces que los zombies derriban la puerta, pero para entonces el chico de gafas ya había tuneado su arma de clavos y comienza a disparar proyectiles que provocan que varios zombies dejen de moverse. Por otro lado, Takashi y Rei usan una manguera contra incendios y hacen volar a todos los zombies. Y ahora, sabiendo que nadie vendrá a salvarlos, deciden dirigirse a la casa de Takashi y después de eso encontrarse con otros sobrevivientes. Luego, en el pasillo, la chica de cabello rosa hace el descubrimiento más impresionante. Se da cuenta que todos los zombies son de hecho ciegos y solo confían en el sonido para cazar a sus presas, por lo que esta es su debilidad. Ok, este dato es muy útil, ya que si los zombies dependen del sonido para cazarlos, la cosa es un tanto más fácil. Y tenemos dos opciones: atacarlos o centrarnos en recolectar objetos para sobrevivir. Yo me centraría en este último, al menos al comienzo, ya que ahora justamente estamos desprotegidos, por lo que encontrar medicina, una radio, algún palo o cuchillo no sería mala idea.
ya con todo listo podríamos centrarnos en reventarle los cráneos a esos bichos. A todo esto, si los zombies son ciegos y solo se basan en el sonido para moverse, entonces esto significa que simplemente podríamos haber distraído a la mayoría de ellos usando elementos ruidosos, como, no sé, un radio. De esta forma podríamos atraer a los zombies a un punto específico, permitiéndolos despejar el acceso y escapar de la escuela por completo. Pues el grupo principal comienza a luchar contra los zombies y consiguen derrotar unos cuantos, pero al final optan por ocultarse en un salón de clases para escuchar las noticias y enterarse de qué carajo está pasando. Es entonces que los personajes se enteran que el mundo corre peligro, ya que un virus se está esparciendo a gran velocidad. El peligro es mundial, por lo que la mejor opción es que los ciudadanos se queden en sus casas a esperar la ayuda del ejército. Luego el grupo decide que la primera orden del día es averiguar si sus familias están bien, y después de eso deben hacer lo posible por encontrar un refugio para aguantar el mayor tiempo posible. Tras eso, el grupo principal sale de la habitación y usando las habilidades de todos consiguen abrirse paso entre los zombies hasta que salen por la puerta principal de la escuela. Luego de pasar a través de un ejército de zombies que se encontraba en el patio, Takashi y sus compañeros logran llegar al autobús, y en la distancia ven otro grupo de estudiantes dirigido por un maestro con traje, y el grupo principal decide esperarlos por unos segundos, y al final aquel grupo logra entrar al autobús. Y la profesora de cabello rubio arranca a toda máquina pasando por encima de varios muertos vivos, hasta después salen de la escuela rumbo a no sé dónde. Poco después, los personajes principales notan que en la parte de atrás del autobús, los estudiantes de la clase comienzan a comer directamente de la mano de aquel hombre trajeado, alertando al grupo central sobre los peligros que aquel sujeto puede conllevar en un futuro cercano. Las actitudes del tipo de traje enfurecen a Rei, quien sale del autobús, y justo cuando Takashi intenta que ella vuelva a bordo del autobús, otro, enorme, lleno de zombies, se precipita hacia ellos a toda velocidad, y como es de imaginar, aquel vehículo se estrecha cerca de Takashi y Rei, pero por suerte ambos logran meterse en el túnel que estaba atrás de ellos, aunque en el proceso se quedaron atrapados y para regresar con sus amigos deben tomar otro camino, y con eso en mente el protagonista le dice a la chica de cabello púrpura que se reunirá con el grupo en la estación de policía del este, y de repente el autobús explota, y Takashi y Rei por fortuna pudieron escapar de la muerte ya que salieron del túnel antes de verse atrapados en la explosión. Después de un tiempo, Takashi logra encontrar una motocicleta y junto con Rei ambos la usan para viajar a través de la ciudad. Y en eso el prota encuentra un arma para protegerse, pero desafortunadamente su suerte cambia y la moto se queda sin gasolina, lo que los obliga a dirigirse a la siguiente estación de servicio. Estando en la estación de servicio, los personajes se topan con un matón, el cual agarra a Rei y le dice a Takashi que se quede quieto. Y por si eso fuera poco, una horda de zombies se acerca al lugar para hacer lío. Con los huevos hinchados, el prota saca el fierro y le pega un tiro al bandido con la intención de rescatar a Rei y huir del lugar. Al final todo sale como debe salir y el delincuente es devorado por los zombies. Ok, el prota se comportó como un caballero y defendió a la minita. Sin embargo, si nos ponemos en sus zapatos, lo mejor hubiera sido mantener la calma lo mejor que podamos y atacar al grandote por sorpresa, ya que en 1 a 1 le iba a estar muy complicado. Recordemos que aquel tipo tenía una navaja, por lo que si tenemos un bate o una barra de hierro que nos permita golpear al sujeto manteniendo una distancia sería perfecto. Ok, sabemos que Takashi ya tiene un arma, lo que significa que en el caso del prota ni siquiera hará falta que se acerque al tipo para atacarlo, por lo que la mejor opción hubiera sido esperar a que el tipo entrara a la estación de servicio y ahí volarle la tapa de los sesos. Luego de eso vemos que Takashi y Rei conducen por la ciudad y en eso ellos son testigos de cómo Tokio está hundida en el caos ya que los zombies se apoderaron de la ciudad. Poco después Takashi y Rei llegan a una autopista la cual está llena por los coches de las personas que quieren huir de Tokio. Es entonces que el prota se entera que en esa ruta se encuentra el autobús del grupo principal. En eso vemos que el chico de las gafas discute con la chica de cabello rosa para decidir a qué lugar ir, si a la comisaría para encontrar a Takashi y Rei o seguir en la autopista y encontrarlos más tarde. Sin embargo, ese no es el mayor de sus problemas, porque el tipo de traje negro logró lavarles la cabeza a varios de los estudiantes y debido a eso se comportan como una secta.
Y por lo ya dicho, la chica de cabello púrpura, el chico de gafas, la rosada y la rubia deciden salir del autobús para ir a la casa de la rubia. Y en eso, el grupo se topa con una horda de zombies en medio de la autopista. Al mismo tiempo, vemos que el protagonista está yendo a toda marcha con la moto. Y en eso ve una rampa, por lo que sin dudar la usa y casualmente al saltar llega a la ruta en donde el grupo de la chica de cabello púrpura está. Seguidamente el prota le da el arma al tipo de gafas, el cual logra defenderse y eliminar a varios zombies. Por su parte, Rey hace lo suyo y también derriba un par de zombies. Tras eso, la rubia menciona que ahora deben ir a su casa para refugiarse, a lo que el grupo completo decide hacer eso. Siendo realistas, en el caso de un apocalipsis zombie, aguantar es probablemente nuestra mejor opción. A medio plazo, un apocalipsis zombies duraría mucho menos de lo que piensas. Después de todo, los zombies son prácticamente cadáveres ambulantes, lo que significa que, en teoría, cuanto más tiempo estamos encerrados, más débiles se pondrán los zombies. Ya saben, por eso que la carne de sus cuerpos se descompondrá y luego de eso será más fácil acabar con los muertos vivos. El grupo principal se relaja en el departamento mientras las noticias afirman que la situación está fuera de control, ya que el virus se contagió a más de 2 millones de víctimas, con cantidades proyectadas para superar los 10 millones de víctimas en 2 días, lo que significa 10. Pero el lado positivo es que la casa de la profesora está llena de armas, municiones y suministros, por lo que podrán aguantar un tiempo considerable. Poco después, el grupo principal ve a un padre y a una hija que van de casa en casa rogando que los dejen entrar y los salven de las horribles hordas de zombies. Pero como es lógico, es una situación de esas características donde nadie abre la puerta por temor a lo que pueda pasar. Y luego el padre golpea una puerta. Y en eso la apuñalan, dejando a su hija sola, la cual pronto será devorada por una horda de muertos vivos. Los segundos pasan y poco a poco los monstruos se acercan a la niña, pero por suerte el tipo de las gafas consigue un rifle y logra defender a la pequeña desde la distancia. Tras eso, Takashi y compañía deciden ponerse manos a la obra y se ponen como prioridad rescatar a la niña. Tras eso el prota toma un revólver y se sube a su motocicleta con intención de salvar a la pequeña. Mientras tanto, el chico de anteojos le cubre la espalda bajando de un disparo a cuanto zombie vea. Cuando el prota llega al lugar en donde la niña estaba, derriba a varios zombies y consigue salvar a la pequeña. Seguidamente vemos que el grupo principal se pone como próxima meta rescatar al prota, el cual no podrá regresar a la casa ya que hay zombies por doquier. Con eso en mente, el grupo arma los bolsos con todo lo que puedan llevar y se suben a un vehículo para ir a buscar a Takashi. Un par de minutos después, vemos cómo la caravana aplasta a los muertos vivos y llegan justo a tiempo para rescatar al prota y a la niña. Luego de rescatar al prota y a la niña, los personajes se suben al vehículo y se van a otro lado. Y después el grupo principal finalmente cruza el río y llega al otro lado de la ciudad. En eso el tipo de gafas le da un curso acelerado al prota de cómo usar la escopeta y tras eso el grupo se sube al auto y se adentra en la ciudad, pero algo no está bien porque no hay nadie alrededor. Con lo anterior en mente, el grupo principal conduce con cautela por las calles vacías y mientras pasan los segundos más adentran a la zona y más desolado parece el lugar. De repente una horda de muertos vivos aparece y luego de eso más zombies entran en escena hasta que ocupan toda la autopista. Dándose cuenta que están en problemas, el grupo del prota decide conducir a toda máquina para salir de allí lo antes posible, por lo que atropellan a cuantos zombies ven. Pero de repente nuestros héroes se dan cuenta de que justo enfrente hay una cerca de alambre la cual atraviesa el camino, lo que obliga al grupo principal a dar la media vuelta para evitar una catástrofe. Pero en eso producen un accidente y hacen que el vehículo se estreche con la pared, causando que Rei salga herida. Ahora están atrapados y hay cientos de zombies acercándose a ellos. Sin perder un solo segundo, Takashi se lanza a defender el coche y comienza a dispararle a los muertos vivos. Sin embargo, debido a la gran cantidad de zombies, él termina siendo abrumado. Es ahí que la chica de pelo púrpura se une al combate y usando una barra de hierro, derriba una buena cantidad de muertos vivos. Sin embargo, hay demasiados enemigos y es obvio que serán abrumados en unos momentos. Conscientes de esto, el grupo decide armar un plan para escapar de allí con vida. Ok, aquí los personajes cometieron un error garrafal, ya que deberían haber podido salir de esta situación de otra forma. Es obvio que aquella valla de alambre mantiene a raya a los muertos vivos, por lo que la mejor idea hubiera sido bajarse del vehículo, trepar la valla y seguir. Sin embargo, hay que tener en cuenta que perder un medio de transporte en esa situación es una decisión importante,
por lo que si no queremos perder eso y estamos dispuestos a hacer un poco más, la otra opción sería que la mayoría se quedara en el coche, mientras que Takashi y el tipo de los lentes salen afuera para captar la atención de los zombies y alejarlos del vehículo, lo que le daría tiempo al resto para salir de allí. El grupo principal sigue combatiendo contra la horda de zombies, pero al rato se quedan sin balas y parece que van a caer y bien perecidos. Y para evitar un desenlace trágico, el prota y la chica de pelo morado deciden usar cebos para atraer a los zombies. Sin embargo, el plan no sale como esperaban y los monstruos están a punto de acabar con nuestros héroes. Es entonces que unas personas con traje de bomberos aparecen justo detrás de la bacha de alambre y usando un cañón de agua a presión derriban a la horda de zombies. Y en ese preciso momento, la chica de pelo rosa reconoce a una de esas personas y menciona que es su madre. Tras eso el grupo se divide. Luego de eso el prota le dice a la chica de pelo morado que él sabe en dónde vive la rosa, pero para llegar deben cruzar el río. Con eso en mente, ambos caminan por la ciudad y encuentran una tienda de vehículos acuáticos. Ya con eso, el dúo pasa por el río y luego de un tiempo llegan a un templo, el cual se encuentra cerca de la casa de la Rosada. Sin embargo, para evitar problemas, el dúo decide pasar la noche en el templo. Al día siguiente, cuando los dos se despiertan y se preparan para partir, algo ocurre, ya que cuando el prota abre la puerta del templo, una horda de zombies los está esperando afuera. Ok, la situación es complicada, pero no tanto como cuando fueron acorralados en la autopista, por lo que no estamos tan jugados. Podemos salir de la situación despejando la zona usando el ruido para atraer a los zombies a un determinado punto y luego cuando el sendero sea claro aprovechamos para escapar. Por suerte los muertos vivos de esta serie son como cadáveres y no tienen la capacidad de correr más rápido que un humano sano, por lo que huir de allí es posible. Por suerte el prota y la chica de pelo morado logran abrirse paso y derriban a varios zombies, lo que les permite huir del templo. Y luego de eso llegan a la casa de la Rosada y estando allí se dan cuenta de que hay muchos adultos los cuales se atrincheraron en esa zona para protegerse de los muertos vivos. Nuestros héroes al ver eso por un momento creen que todo ha vuelto a la normalidad. Sin embargo la situación sigue siendo crítica y los mayores se ponen más autoritarios con los menores. Al ver eso, el grupo del prota se reúne para discutir qué harán de ahora en adelante. Tienen dos opciones, quedarse en el refugio o salir al exterior y ver qué pasa. En eso el grupo ve llegar a una caravana y cuando el auto principal frena, baja un sujeto grandote, el cual pronto se nos revela que es el padre de la Rosada. Tras eso vemos que aquel sujeto decapita un zombie y tras eso da un discurso en donde les dice a sus compañeros que en esa situación deben luchar a morir. Poco después, el grupo de protagonista tiene problemas con el padre de la Rosada, ya que este quiere quitarles las armas al gordito, ya que creen que es un peligro que ande por ahí portando objetos potencialmente mortales. Es entonces que el prota y el resto del grupo comienzan a discutir con los adultos y tratan de convencerlos de que le permitan al gordito conservar sus armas. Está bien, odio ser el que lo diga, pero actualmente los personajes son adolescentes y siendo completamente lógicos hay que tener en cuenta que hay hormonas involucradas y una impulsividad característica de la edad, por lo que estar rodeado de gente mayor no sería una mala idea en una situación tan compleja. Además, no hay que descartar un hecho irrefutable, y ese es que la Casa de la Rosa es una fortaleza, por lo que es muy segura y nos permitirá seguir vivos un largo tiempo. Y en dado caso que los personajes quieran irse, la cosa se complicaría, ya que siendo lógicos, mientras más tiempo pasemos en un lugar potencialmente peligroso, más aumenta el riesgo de que los personajes salgan heridos o infectados, sin mencionar que los restos de la civilización se están detejiendo, por lo que la gente que aún no está infectada no dudará en atacar o dañarnos. Por lo que siendo completamente lógicos y teniendo en cuenta el contexto, la mejor opción en este caso es aceptar las condiciones del refugio. Poco después, Takashi habla con el padre de la Rosada y le comenta que él quiere ir a la estación de policías, porque desea saber si el padre de Rei, quien es un oficial, se encuentra con vida. El tipo le responde al prota que esa no es una buena idea, ya que el refugio pronto abandonará la zona, por lo que se deberá mover ya que la ciudad no es segura. A lo que el prota le comenta que él irá corriendo hasta la comisaría y regresará justo antes de que partan. Al oír eso, el tipo le permite al prota irse. Más tarde, Rei y la chica púrpura se ofrecen para acompañar al prota en su viaje, y en eso vemos que el sujeto de traje aparece junto a sus estudiantes y logra entrar al refugio. Y cuando Rei lo ve, intenta asesinarlo, ya que el hombre trajeado le hizo la vida imposible en la escuela por una enemistad que el tipo tenía con el padre de Rei. Al final, la chica consigue espantar al tipo del traje y él y su autobús salen del recinto para evitar que pase algo. A todo esto, en otro lugar, vemos que un submarino escondido recibe una orden de la Fuerza Aérea, en donde les ordenan que disparen una bomba al cielo, y poco después
Aquel proyectil explota justo sobre Tokio y al estallar libera un pulso electromagnético que deja fuera de funcionamiento la línea telefónica y todos los dispositivos electrónicos en el área. Y al mismo tiempo, esta explosión cortó los frenos electromagnéticos del autobús del tipo de traje, causando que el autobús se estrellara justo en la pared del refugio en donde el grupo principal está. De esta forma, decenas de zombies ingresan al lugar para acabar con todos. ¡Mierda! ¡Esto es una locura! Todos fueron golpeados con lo que parece una explosión vacía, en este caso un pulso electromagnético, los cuales pueden dañar los componentes electrónicos de manera temporal o permanente al generar sobretensiones de alto voltaje y altas corrientes. Sin embargo, es probable que los autos no hayan dejado de funcionar por completo, por lo que aún los personajes no están perdidos. Aunque dado el contexto, no podemos esperar que los protagonistas se pongan a revisar las baterías de los vehículos, puesto que todo a su alrededor se está hundiendo en el caos. Por lo que mejor centrémonos en eso, teniendo en cuenta que decenas de zombies y pocas municiones, la mejor opción es correr y evitar a la multitud para que quedarnos atrapados en una avalancha eufórica. Y en dado que los zombies son atraídos por el sonido, debemos aprovechar cuando se distraigan y cuando veamos un sendero hay que escapar. Aunque antes de eso sería buena idea pasar por la cocina o almacén de la casa para recolectar suministros. Cientos de personas comienzan a entrar en pánico. Los zombies invaden el lugar, pero por suerte la primera oleada es frenada de momento. Sin embargo, todos allí saben que no durará mucho. De repente, miles de zombies aparecen e ingresan al refugio. En eso, la madre de la chica de pelo rosa le dice al grupo principal que agarren el vehículo blindado que está en el garage y escapen de ahí. Y luego de un difícil momento, lleno de dudas, el prota decide aceptar la ayuda. Es así que nuestros héroes se suben al coche y se van de aquel refugio. Mientras tanto, el padre y la madre de la Rosada, junto a sus compañeros, se quedan luchando contra los muertos vivos. Poco después, vemos a los personajes principales hablando de que deberán luchar contra los zombies por varios días más, aunque parece que la idea no les desagrada.